Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? 11 de septiembre y estamos a 40 años del golpe militar, a 50 años del golpe militar en Chile. Así que bueno, damos la bienvenida a John Terry desde Chile, que vamos a charlar un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Terry? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por acá. ¿Y tú? Acá estamos. Bien, bien, bien. Ahí atentos a esta fecha tan importante y no solo para nosotros, sino o para ustedes, mejor dicho, sino que para toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué, Bueno, qué está son pasando cosas que hoy? pasaron, son cosas que pasaron en todos los países de este lado del mundo, no solo acá. Ahí, no, fueron 17 años, ¿no? De dictadura de... 17, 17, el año 88 fue el plebiscito donde el pueblo definió que ya se volvía a la democracia, pero eso había empezado el 73, o sea, fueron varios años. El 89 fueron las elecciones para elegir al presidente. Ahí, y hoy ¿cómo está el recuerdo del golpe? Divide aguas como acá, ¿no? Entre los negacionistas y y los que recordamos y sabemos qué ha pasado. No, totalmente, totalmente. O sea, acá existen dos tendencias súper claras, eh, y eso se puede ver en todo orden de cosas, digamos. En las elecciones pasadas se marcó mucho. En la elección presidencial, donde afortunadamente logramos llegar a buen puerto. Ahí en esa elección, en la siguiente no nos fue bien, la de constituyente, pero sí, las aguas muy divididas y cada vez es peor. Y más con este tipo, esta fecha, por ejemplo, ha sido súper sensible, se han hecho muchos programas de televisión, por lo tanto, eso también llama mucho a a la división de las aguas. Y a más de 50 años, ¿no? Porque había asumido en el 70. ¿Qué visión hay del gobierno de Allende? Lo mismo, también, pues, o sea, son las posturas, digamos, son las visiones que tiene cada postura. La postura de la oposición dice que el país estaba con una inflación terrible, que la gente pasaba hambre, que no habían enseres para nadie, digamos, y que por eso tuvo que existir la mano militar. Hay un dicho que nació en estos días que fue que sin Allende hay Pinochet. Es una estupidez. Mira, sí, Y, y la nuestra, por el lado nuestro, que yo no viví ese momento, digamos, pero sí me he informado creo que bastante bien al respecto y tengo mi postura de que el primer año de Allende fue extraordinario, fue muy bueno, cosa que no le gustó a mucha gente, incluso fuera de la frontera. Y claro, fue ahí una mano extranjera que se metió entre medio y de alguna manera el país empezó a sufrir mucha desigualdad, mucha falta de recursos, falta de alimentos, que era lo más complicado. Había colas y colas para poder adquirir algo. Hay testimonios de gente que dicen que veían una cola y sin saber para lo que era, se metían ahí, porque algo iban a llegar. No sabían si era para comprar harina, si era para comprar arroz, no se sabía nada, pero se colocaban para tener algo. ahí, claro, lo que decías, digo, de eso, ¿no? Hubo cosas que molestaron no solo a la oligarquía chilena, sino que también hacia afuera, ¿no? La estatización del transporte, la nacionalización del cobre, de las telecomunicaciones, y ese fue un golpe directo a los Estados Unidos. De hecho, yo tengo una frase que leí por ahí, que no es de mi
pero me encantó una frase que decía que el peor presidente de la historia de Chile fue Richard Nixon. Yo estoy Ay, totalmente de acuerdo con eso, ay, totalmente de acuerdo. O sea, sí, así como ellos dicen que sin Allende no hay Pinochet, yo podría decir lo mismo, si no hay Nixon, no hay golpe de Estado, no sé. ay, y con, ¿no? Con una cúpula militar o con una gran parte de los militares que habían sido formados, ¿no? En las escuelas de las Américas, en Estados Unidos, digo, ahí había una intervención directa que termina derivando en el golpe. Todos tenían esa escuela y por lo tanto era obvio que todos se iban a alinear con ellos. Sí, el gran caballito de batalla por muchos años de esa gente fue que ellos habían liberado a Chile del marxismo. O sea, imagínate el nivel de mente que tenían esos muchachos. Ay, y tenés un poco alguna noción de cómo era el movimiento, las coordinadoras de fábricas y eso que se dio en la Chile anterior a Pinochet. Y sí, había mucho ruido porque dentro de las industrias la cosa no se veía bien y por lo tanto ahí las primeras escaramuzas empezaron ahí y en las universidades. Pero claro, se armaron muchos movimientos dentro de las industrias y si tú ahora le preguntas a cualquier persona que haya trabajado en esa época, te va a decir que, claro, existía una corriente que era la que, entre comillas, defendía lo que estaba pasando y le echaba la culpa a los agentes externos y otra que decían que el manejo del gobierno era el malo, cosa que según lo que se había visto antes de que empezara la crisis, claramente no era. O sea, al principio fue todo muy, muy fluido, muy bueno, pero sí, se armaron muchas corrientes dentro de las empresas y de las universidades, como te digo, los movimientos estudiantiles fueron muy, muy importantes en la época. De hecho, ahí fue cuando en Concepción, en el sur, en la universidad, nació el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que tuvo su relevancia, mucha relevancia, digamos, durante la dictadura. Ay, y ahora últimamente se está empezando a tener un poco más de idea los alcances, ¿no? Que tuvo la dictadura, digo, más allá de los 3.000 casos de asesinados o desaparecidos que hay, se habla de 40.000 víctimas de la dictadura que de alguna manera u otra sufrieron eh, por la dictadura. O sea, es una Involucra cifra. también a los exiliados, a una serie de personas que a lo mejor directamente no fueron atacados, pero sí de alguna otra manera. Por ejemplo, yo tengo el caso de mi papá. Mi papá era carabinero en la época y él tuvo que pedir la baja de la institución por las cosas que vio. Y a raíz de eso fue perseguido, no digo que fue un prisionero político ni mucho menos, pero sí era una persona incómoda porque se había convertido en civil luego de ser carabinero. Él se tuvo que exiliar y estuvo por varios países de Sudamérica, estuvo en Argentina, estuvo en Paraguay, en Uruguay y en Brasil. Ese para mí también es una víctima que no está contabilizada en los informes, ¿te das cuenta? Y sí, 250.000 es el número que se tiene de exiliados, 250.000 exiliados. Es una cifra impresionante de gente que se Terrible. tuvo que ir. Y en ese periplo, ¿cuándo pudo volver a Chile? ¿Mi papá o la gente Tu en papá, tu general? papá, No, él volvió el año 81, ya en cuando el estaba año. un poco más
Te quedaste sin, silenciaste. No, no, estás ahí sin... Ahí está. No, no, de vuelta. A ver, dale. Ya, Eh, perdona, tuve, pasa la tecnología a veces no juega. a veces Y, falla. claro, me decías que volvió a ella cuando estaba un poco más, pero después hubo gente que no, que tuvo que esperar casi hasta que se Claro, fuera, claro, hasta en esa, a mediados de esa década empezaron a volver los primeros exiliados caracterizados con con ese mote, empezaron a llegar a mediados de los 80. Salían en el diario, aparecían en el diario los listados de la gente que podía volver, porque no cualquiera podía entrar. Digamos, tenía unas restricciones, por ejemplo, la gente que había hecho mucho ruido anteriormente, principalmente, no sé, me refiero a bandas musicales, por ejemplo, todo lo que tuviera que ver con charango, con ese tipo de cosas, no podía derechamente ingresar. Con nombre y apellido, por ejemplo, dijeron que la banda Iyapu no podía entrar. Ya era imposible que pudiera entrar alguien que había dejado mal el nombre del país en el extranjero. Esas son las palabras que usaron ellos. Pero la ahí, gente, digamos, sin, que no le tenían tanto temor político, sí pudieron ir ingresando de a poco. ahí. ¿Vos en qué año naciste? Yo soy del año 83. Año 83, no, o sea que no, ni siquiera el plebiscito, nada, nada de eso te ha tocado, No, o sea, yo de eso me informé después con respecto. ahí se te escucha, creo, a ver, Sí, ahí ahora sí, sí. sí, sí. Ahí me decías que, bueno, que te informaste después, porque el Sí, plebiscito fue una experiencia bastante grande, ¿no? Ahí de movilización en Chile para lograr, ¿no? Decirle que no a Pinochet. claro, lo que pasa es que la gente, a mediados de la década, te hablo por ahí por el año 84, se vivió, antes se había vivido una crisis económica muy grave, el año 82. Quebraron la mayoría de las empresas de Chile. Incluso muchos bancos tuvieron que solicitar la quiebra porque no se podían sostener. Y eso ocurrió porque el gobierno militar tenía el dólar a 39 pesos y de un día para otro lo subió a 70 o por ahí 70 y algo. Lo dobló prácticamente. Entonces, todas las empresas que, por ejemplo, que importaban, murieron. O sea, no tenían cómo sostenerse. Quienes se sostenían con divisa norteamericana le pasó lo mismo, el caso de los bancos. Y, y a raíz de esto empezaron a perder el miedo la gente, como que empezó a salir a la calle. Empezaron a salir las organizaciones sindicales, se le adhirieron incluso movimientos estudiantiles también. Y, y a raíz de eso se empezó a generar una especie de ruido a nivel nacional de que la cosa tenía que cambiar, si tenía que ser el pueblo el que determinara eso. Y, y desconociendo todo esto, todos estos movimientos, todos estos malos manejos que se habían efectuado en la época, Pinochet lo que hizo fue a regañadientes decir, bueno, hagamos un plebiscito, total, lo más probable es que nosotros ganemos igual. Y si perdemos, tenemos la posibilidad de rajuñar los resultados. O sea, podemos decir que ganamos igual, como ya había pasado antes. Y fue notoria la derrota
que tuvieron, ahí hay un documental que está muy bueno, ¿no? El documental, la película que se llama, creo que no, se llama No, directamente, sí, ahí que cuenta, que, que dicho sea de paso para la gente que no está al tanto, se llama así, no porque el movimiento eh, que quería derrocar a Pinochet se llamaba así, se llamaba No. Y el movimiento que quería apoyarlo se llamaba así, por lo tanto el plebiscito uno tenía que votar por sí o por no. ahí fue eso. Y el no ganó por amplia mayoría. Y los números, ¿no? Lo que había pasado en el Estadio Nacional, las torturas, todo eso. ¿Cuándo se empieza a saber en Chile de todo eso? Siempre se supo, ¿eh? Siempre se supo. Lo que pasa es que en la opinión pública no aparecía. Pero digamos que el primer informe de carácter oficial salió una vez llegada ya la democracia. Te hablo del año 91, creo, si no me equivoco. No, no estoy muy seguro, pero creo que ahí fue, 90-91, que fue una comisión que se armó para investigar las violaciones a los derechos humanos, y esta tomó el nombre de Rettig, que era uno de los encargados de elaborar el informe, o sea, así se llamó, Informe Rettig, y ahí salía detallado con nombre y apellido quiénes habían sido los desaparecidos y los muertos en dictadura. A raíz de esto, el presidente de la época, que fue el primero de la postdictadura, que fue Patricio Elwin, él, en cadena nacional dio a conocer los resultados y con una pena, prácticamente se le caían las lágrimas cuando hablaba y él pedía perdón por todo lo que había pasado a toda esa gente. Ahí se habló de 3.000 y tantos víctimas fatales. En ese momento ya se habló de ese número, que fue como lo oficial, como te digo. Ahí, Pero de ahí, antes de eso, nunca nadie había podido confirmar nada, porque no existían informes oficiales. Claramente no iban a existir si eran ellos los que estaban en el poder. claro, como dice. Y acá, por ejemplo, se ha logrado que muchos de los centros clandestinos funcionen como centros de la memoria. Entonces están ahí abiertos para recordar lo que había pasado ahí. Ahí se pudo recuperar algún centro de los mil y pico de centros clandestinos, se pudo recuperar alguno, como para que fluya como lugar de memoria, ¿no? Así como recuperarlo como lugar de memoria, entiendo que no, pero se sabe se sabe dónde estaban, se sabe todo eso, digamos. No, eso sí está todo documentado y existe, pero así como museo, cosas así, todavía no hemos llegado tan allá. Ay, ya se llegará, ya se llegará. Y, y, y Esperemos el, que así sea. y acá tenemos ese que, como dicen que, no como vos decías, que no había Pinochet sin Allende, acá nos tiran igual, pero y acá quieren equiparar el accionar de las organizaciones armadas con el terrorismo de Estado, o sea, algo incomparable, pero acá hay todo un Son dos sector cosas de este diferentes, ¿verdad? negacionismo que lo quieren, y allá también, ¿no? Es como hablar de las dos, sí, las dos campanas, las dos versiones, ¿no? Eso en Chile también está. Acá hay políticos, estoy hablando de diputados, que han llegado a decir que si dicen que Pinochet mató, tenemos que mirar hacia el otro lado porque Víctor Jara también mataba gente con su guitarra. A ese nivel, güey. Es de terror acá. Yo lo digo de forma lúdica porque a mí me parece totalmente irrisorio la comparación que se hace. Acá podemos llegar a tener una vicepresidenta negacionista y que levanta la elogia a la dictadura, hija y sobrina de militares, ¿no? La que va con la vicepresidenta de Milei. O sea que Ah, imagina en el punto en que estamos que podemos llegar a tener estos personajes
este personaje como vicepresidenta de la nación. O sea que estamos complicados. ¿Y hoy cómo se conmemora hoy en Chile? ¿Qué actividades hay? Hay bastantes cosas, hay discursos en la plaza de la Constitución. En la mañana se hizo un breve acto ahí en ese lugar que tienes tú a tu espalda. También llegó gente. También se quiere como emular, no sé si lo harán de esa manera o es lo que quisieron hacer, pero en la época también habían tocatas de bandas tipo Sol y Lluvia, y Yapu, Los Jaivas, y también hay ese tipo de actividades en las calles para que la gente vaya de forma abierta a disfrutar de esa música tan hermosa. Ahí Cosas, cosas así y otras cosas clandestinas que también eh, no te hagas problema que van a pasar. van a pasar, sí. Hoy es un día donde se va a recordar y se va a ejercer la memoria de un pueblo, ¿no? Es lo que esperamos, no perder nunca la memoria. Y, bueno, y así como para ir redondeando, alguna reflexión, ¿no? A estos 50 años del golpe militar que tiró a Allende. Yo estimo que después de todos estos años, desde el plebiscito que estábamos mencionando antes, yo considero que la democracia todavía no ha llegado. Es algo que está pendiente. La verdad es que solamente aunque nos han querido engañar diciéndonos que ha gobernado la izquierda, la verdad es que no ha gobernado nunca la izquierda, solamente ahora, está recién ahora con Boris, porque después de la dictadura gobernó Elwin, luego Frei, luego Lagos, luego Bachelet. Son toda gente de centro, según ellos de izquierda, para mí no lo son. De hecho, creo que Ricardo Lagos fue el mejor presidente que tuvo la derecha, incluso más que Piñera, porque fue el que logró toda la obra que quería hacer Pinochet en dictadura, Lagos la terminó. Privatizó absolutamente todo. Nosotros ahora, en este momento, nosotros no tenemos electricidad, no tenemos compañía de teléfono, no tenemos compañía de gas, no tenemos línea aérea, no tenemos ferrocarriles. Todo eso pertenece a manos de privados y extranjeros. Entonces, es una deuda que tenemos nosotros como país, como sociedad, poder llegar a la democracia que teníamos en ese periodo y que creo yo que va a costar mucho que se llegue. Yo acá cuando hablan de democracia y le lavan la cabeza a la gente con que estamos en ese periodo, yo la verdad es que discrepo bastante. Creo que todavía no estamos en condiciones de decir que somos un país demócrata. Ahí a mí me gusta decir que, o no solo a mí, sino a un amplio sector, que acá llevamos 40 años de democracia burguesa, pero todavía no hemos podido llegar a tener una democracia que represente genuinamente los intereses de los trabajadores. Se han privatizado durante el gobierno de Menem, siguen habiendo desaparecidos en democracia, no se han tocado las Fuerzas Armadas. O sea, es una lucha. Nos hemos sacado en ambos lados los militares de encima, pero todavía nos queda, ¿no? Entre comillas, no hemos sacado Entre encima a los comillas. militares. Ah, ustedes tuvieron cuánto tiempo, ¿no? Como senador vitalicio al, al genocida de Bueno, eso Pinochet. hasta que falleció. Pues de hecho, ese fue un decreto ley que se dictó en dictadura que todos los presidentes tenían esa facultad, digamos, van a proceder a ejercer como senadores luego de su determinado su periodo. Imagínate que el Congreso, que es el máximo organismo democrático que existe,
estaba, tenía presencia de un militar que había sido elegido, no elegido, sino que se había autoproclamado. O sea, una contradicción terrible. Tremendo. Acá, lo único que afortunadamente dentro de todas estas cosas o de estos vaivenes y que a veces ceden un poco quienes nos gobiernan, se le ha sacado la Orden de San Martín y las dos distinciones que se le habían dado en su momento a Pinochet, que se las había Ah, otorgado el gobierno de Menem, y, bueno, post-mortem, pero se la han sacado, que no, yo, es algo, digamos, de lo poco por festejar, ¿no? Como la condena a los asesinos de Víctor Jara, digo, hay pequeñas victorias, ¿no? Cada nieto recuperado acá es una pequeña victoria que se va teniendo. no, yo en eso felicito al gobierno argentino por haber logrado eliminar esa condecoración. Y bueno, como te decía, tú hablabas de los asesinos de Víctor Jara, militares también, lo que ya lo habíamos conversado nosotros en otra oportunidad, el mismo día que salió la condena, que ese mismo día se suicidó el valiente soldado. Sí, Pero ahí, bueno, de a poco hay ahí, que írselo sacando de encima, como dices. ahí estamos. Y bueno, y no lo que significó ese salto de un molinete, ¿no? Esa lucha impresionante que tiñó Chile, ¿no? Que salió por un boleto y que terminó siendo bastante más, ¿no? O sea, creo que yo lo más lindo lo que he vivido en esta cara de la vida que es la sociedad, en lo social, para mí fue algo muy lindo, muy eh, educador, no sé cómo llamarlo, que lográramos llegar a eso y arrastrar a tanta gente, digamos. Desde sur a norte era toda la gente comprometida, eh, luchando por esas desigualdades que se tratan de eliminar. Pero lamentablemente en la mancha negra fue que luego de eso vino la pandemia y todo se enfrió, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. De hecho, eh, hay un dicho también popular ahora que si nos vamos para el otro lado de la moneda, estamos hablando de política, pero si nos vamos al lado del fútbol, ese año, el año 2019, fue un año terrible para la Universidad de Chile, para el equipo de fútbol de la Universidad de Chile. Estaba descendiendo, faltaban 6 fechas para que el campeonato terminara cuando fue el estallido, y a raíz de eso se suspendió el campeonato, quedó hasta ahí, se truncó con los puntos que habían y se suspendieron los descensos. Si no se hubieran suspendido los descensos, la Universidad de Chile hubiera descendido. Hoy en día, lúdicamente, se dice que el estallido social para lo único que sirvió fue para que la Universidad de Chile no descendiera. Ay, pero Que bueno, seguimos en la misma. pero, pero yo creo, ¿no? Como fue acá en el 2001, creo que quedan enseñanzas y la clase obrera va acumulando experiencia. Y esa experiencia en algún momento va a servir, va a salir a la luz, va a salir a flote. Es lo que Pero esperamos, es lo que esperamos. Pero bueno, hay, es un proceso bien lento, es un proceso bien lento, pero al menos ya logramos meter al presidente que tenemos ahora, que en realidad le falta todavía un poco de personalidad o algo para poder ser como fue el Chicho Allende. Eh, Se bajó un poquitito las ganas que tenía de hacer cosas, se ha ido contagiando con el sistema, pero de alguna manera está ahí, está luchando y no con la fuerza que a lo mejor querríamos, pero ahí está. y habrá que empujarlo para que no se quede, ¿no? Habrá habrá que empujarlo y eso dependerá como siempre, la movilización popular. Así que bueno,
te agradezco este tiempo, te dejo porque sé que tenés actividades de militancia o salir a ejercer la memoria. Así que bueno, te doy agradeciéndote la última palabra sobre esto. Yo lo único que digo es que dictaduras en Latinoamérica nunca más y bueno, ahí, eh, bueno, Esperemos que así gracias. sea. Esperemos, esperemos que así sea y que las armas se vayan a la casa, como dice Solo Lluvia. Ay, que se vayan. Así que bueno, muchas gracias No, no, y un yo abrazo grande de este lado de la cordillera. ya soy yo el que te agradece, Daniel, por el espacio, así es que esperemos que las armas se vayan a casa y que vuelva todo a lo que nosotros queremos, por lo que estamos peleando. Te agradezco Bueno, mucho, un abrazo grande. abrazo grande, amigo. Igual.